Fortnite se nos ha actualizado y su motor gráfico también, y junto con ello nos traen varias opciones que tienen que ver con gráficos bastante interesantes, las cuales pues voy a explicar aquí para que las entiendan y pues cuando ustedes quieran hacer sus propias configuraciones personalizadas, pues que sepan que están tocando, ¿no? Un poquito, y más, lo más interesante es lo nuevo que nos traen. Así que pues vamos a verlas. Lo primero, que es lo importante: anti-aliasing y super resolución. Aquí tenemos tres opciones: FXAA, el TAA y el TSR. FXAA, ¿qué es esto? Primero que nada, de lo de anti-aliasing y super resolución. Lo de anti-aliasing se refiere a si se da... Ay, espérate, lo activé, ¿verdad? No, hay que desactivarlo. Si se dan cuenta, alrededor de los modelos 3D hay como ciertos picos alrededor, ¿no? Estas pequeñas interferencias, estos picos, se le llama aliasing, o también conocido como dientes de sierra, ¿no? Y para corregir estos errores, pues tenemos opciones de anti-aliasing, las cuales en Fortnite tenemos tres, como ya lo he dicho antes. Primero, FXAA. Si se dan cuenta, en los árboles, en la colina esa, ya ese efecto de los dientes de sierra ya es menor, ya no se nota tanto. Incluso en mi personaje también, si ya se dan cuenta, en mi personaje ya no está tan presente esos pequeños dientes de sierra alrededor de mí, del muñeco, de todo en general, ¿no? Se puede ver. Si nos cambiamos a TAA, nos podemos dar cuenta que todavía está menos presente los dientes de sierra. Si se dan cuenta, el contorno ya es más suave, ya es más liso, ya no tiene tantos pequeños dientitos, ya son más pequeños. Siguen ahí, pero ya no son tan presentes. Ya es más suave, ya es más claro. Pero ahora, si nos cambiamos a la siguiente, que es el TSR. ¿Qué es el TSR? El TSR es presentado por Epic Games en su motor gráfico. Lo que esto hace es renderizar los píxeles a una menor resolución y suavizarlos. Con lo cual tenemos aquí varias opciones de TSR: bajo, medio, alto y épico. Y junto con ello podemos seleccionar la super resolución. Como he dicho antes, el TSR baja la resolución de los píxeles y lo suaviza. En la super resolución temporal nosotros podemos elegir qué tanto queremos que baje esa resolución. Podemos seleccionar opciones ya configuradas, como por ejemplo calidad, equilibrado, rendimiento. El recomendado, ¿no? Que este se basa más que nada en la resolución de tu pantalla para que no pierdas tanta imagen. La personalizada, que esta puedes decidir tú manualmente qué tanto va a bajar esa resolución. Y la nativa, ¿no? Que vendría siendo pues la misma resolución de tu pantalla. Primero, si nos vamos en calidad, podemos darnos cuenta que esos picos pues ya casi no están presentes. Podemos ver más suave los contornos de los modelos 3D. Se ve bien, pues ya ese problema del aliasing prácticamente ya no existe, es muy poco presente. Pero también hay otra cosa bastante interesante. Quiero que observen arriba a la derecha, tengo unas métricas que son los FPS y los tiempos del fotograma, sus procesos y demás. Ahí quiero que se den cuenta de todas esas métricas, una cosa que es la más importante, que es la de arriba, el tiempo del fotograma o los frame times. ¿Qué es esto? Bien, los frame times se refiere a el tiempo que va a tardar en renderizar cada fotograma. Si se dan cuenta, está oscilando un poquito entre 8 punto y algo, a veces baja hasta 7 punto y algo, y a veces se ve el 9, por ahí. Pero está por ahí, pues, más que nada entre 8 punto y algo, que ese es el número más presente que podemos ver, el 8 punto y algo. Ahí está el 9 otra vez, pero está más tiempo se queda en el 8. Y los FPS, si se dan cuenta, tenemos de bajada unos 115, 109, y la de subida es un 126, 127, ¿no? Ahí lo pueden estar viendo. Pero si nos vamos a
La resolución temporal la bajamos a equilibrada. Vamos a ver algo bastante interesante. La resolución, como he dicho antes, la ha bajado, pero podemos ver arriba a la derecha que los FPS ya la bajada ya es está un poquito ya más arriba, 120, 125, a veces da ese bajoncito a 112 y de subida tenemos 144 incluso, luego estamos viendo ahí más presente ahí el 144. Y los frame times, si podemos darnos cuenta, se ve ahí el 8, el 6, pero si se dan cuenta está un poquito más presente hacia el 6. Sí sale una que otro 7 punto y algo, pero si se dan cuenta se mantiene un poquito más hacia abajo, está en el 7, o sea, ya no se mantiene tanto en el 8, está en el 7, se ve un poquito más presente un 6 o incluso un poquito más hacia abajo. Y ahora si lo bajamos todavía un poquito más a rendimiento, podemos darnos cuenta que los FPS son todavía más. La bajada ya son 133, 120 algo. Pero la subida ya estamos en 160. Y los frame times, ese 5 punto y algo ya está un poquito más presente. Ese 7 punto y algo ya es un poquito más bajo. Si se dan cuenta del 8 sale un 8.0, un 8 punto así, un número bajo. Pero está más presente un 5 punto y algo. ¿Se dan cuenta de ahí? Y los frame times han bajado todavía más. Obviamente que mientras frame times más cortos, pues es mejor para ti en cuestión de competitivo, ¿no? Pero recuerden, estamos sacrificando experiencia visual a cambio de un mejor rendimiento. Ahora, si bajamos el TCR en lugar de épico, lo ponemos en alto, los FPS son más, los frame times han mejorado, ya vimos incluso, estamos viendo ahí un 4 punto y algo, pero se mantiene más en 5, casi a 6, bueno, o sea, sí llega al 6, ¿no? Pero está un 5 punto y algo ahí tirando para arriba, un 4 a veces se logra ver, pero ya el 5 punto y algo, un 6 punto y bajito es lo más notable, ¿no? Es lo más constante que estamos viendo ahí en los frame times. Si todavía bajamos, ¿qué les parece, no? Si todavía bajamos un poquito más lo del TCR, lo ponemos en medio. Los FPS han subido todavía más. 150, 149, 130 y algo, pero se mantiene más en esos 140, 150. De subida estamos viendo casi 200, estamos en 187, a veces se ve un 190. O sea, estamos subiendo los FPS y los frame times están un poquito todavía más hacia abajo. Ya estamos viendo un poquito más presente un 4 punto y algo. De hecho ese 4 punto y algo ya es un poquito más bajo, ¿no? No sé si se acuerdan que antes ese 4 punto y algo le estaba tirando al 80 por ahí, ¿no? Y se presentaba mucho más un 5 punto y algo. A veces se salía un 7 punto y tantos. Pero si podemos darnos cuenta, ese 4 punto y algo ya está más presente, lo podemos ver más todavía esos frame times de 4 punto y algo, esos bajos frame times. Ahora, también, como he dicho antes, estamos sacrificando una experiencia visual. Si pueden ver, alrededor de los objetos 3D, se ve más que nada en los pinos, se dan cuenta que hay un pequeño error, como pequeños dientitos de sierra de color morado. Bueno, pues son experiencias que tenemos que sacrificar si queremos pues este rendimiento, ¿no? Pequeños errores que marcan por ahí al bajar tanto lo de la resolución y demás. Si lo bajamos todavía más, TCR en bajo y resolución temporal en rendimiento, vamos a ver algo bastante interesante. Esos picos están un poquito más presentes. Los picos de lo de los dientes de sierra, los morados, esos pequeños errores están más presentes. De hecho, mi personaje, si se dan cuenta, ya la espalda y todo lo demás sí se ve algo borroso. Pero los FPS arriba, de bajada, 160 y algo, 150 y algo, y de subida estamos manteniéndonos casi en los 200. Ya casi no se ve un 180. Sí se ve, pero pues poquito, ¿no? Pero se ve más un 193, 192. A veces se deja mostrar ahí un 200 y algo.
Y los frame times ya se están manteniendo mucho en 4 punto y algo. El 5 punto y algo ya casi ni se ve. Si se dan cuenta, a veces sale un 6, pero ya está casi todo el rato manteniéndose en 4. Eso sonó muy mal, pero se me entiende. Tenemos frame times bastante más bajos. El 4 se mantiene. Un 5 por ahí sale a veces, un 6, pero se mantiene mucho más en el 4. ¿Ok? Esto quiere decir pues lo mismo de antes, ¿no? Que tenemos mejor rendimiento, frame times más bajitos, pero estamos sacrificando experiencia visual. No olviden ese pequeño detalle nada más. Ya aquí ustedes tienen la opción, ¿no? ¿Qué tanta experiencia visual quieren sacrificar a cambio pues de este rendimiento? Ya ustedes lo van a elegir a su criterio. Yo les presento las opciones, las que tienen, y ya pues ustedes van eligiendo. Ahora vamos a ver la siguiente opción, que es importante. Tenemos dos opciones que vamos a ver que son importantes. Nanite y Lumen nada más se puede jugar en partida. Yo aquí estoy en una isla privada, por lo que vamos a tener que ver esto en partida. Déjame desactivar el anti-aliasing. La cuestión sobre iluminación global ya lo hemos visto pues en el video anterior. Les voy a dejar aquí una tarjetita si es que no se me olvida, para que vayan a verlo. Estamos aquí en el lobby para activar las otras dos opciones que quiero explicar. Estas dos opciones gráficas nada más funcionan aquí en este modo de juego, batalla campal, y se activan así. En ajustes te va a aparecer esta opción, geometría virtualizada de Nanite. La activamos y junto con ella, en iluminación global, que esto ya lo expliqué en el video anterior, vamos a activar Lumen. Yo ya expliqué la oclusión ambiental, pero nosotros vamos a activar Lumen. Lo vamos a poner en épico y también reflejos basados en Lumen. Vamos a dejarlos activados y vamos a entrar a una partida para explicar estas opciones. Voy a poner estos audífonos, mis audífonos, para entrar en materia un poquito, ¿no? Para escuchar de dónde vienen los enemigos y demás. Bueno, ¿qué es esto de Nanite y Lumen? Bueno, Nanite se refiere a que en los modelos 3D se va a utilizar una alta cantidad de polígonos, por lo cual la geometría de los objetos 3D pues va a ser mucho más detallada, mucho más avanzada. De hecho ya lo podemos ver aquí en los árboles, se nota demasiado. Ahorita lo vamos a ver en otra partida con Lumen y Nanite desactivado. Lo de la oclusión ambiental también lo podemos ver, ya se está empezando a notar, pero se los voy a explicar ahorita pues en un mapa, para que lo puedan notar un poco mejor lo de la oclusión ambiental basado en Lumen. A ver si puedo entrar. No voy a entrar aquí a tiempo. Estamos aquí. Que por cierto, si dan cuenta arriba a la derecha, los FPS, Lumen y Nanite son pesados. Eso es otro detalle. No me hizo falta activar nada más, ¿verdad? No. Lumen y Nanite son pesados. Vamos a caer aquí para mostrárselos, o sea, no quiero pelear. Lumen y Nanite son pesados, así que cuidado, ¿no? Yo tengo una gráfica pues bastante discreta, bastante humilde, por lo que pues no estoy logrando pues obtener esos FPS tan estables como debería. Que para ello podría yo activar TSR para obtener un mayor rendimiento, pero quiero dejarlo así tal cual para que ustedes puedan ver bien. Uy, ese pequeño tirón. Para que ustedes puedan ver bien lo que les quiero mostrar. Un pajarito por ahí. Es que en los árboles ya se nota Nanite. O sea, se nota lo que les digo. En cuestión de iluminación global, se dan cuenta que, por ejemplo, aquí en las esquinas, ¿no? Aquí alrededor de la ventana, pues como la luz no está tocando en estas partes, pues hay sombra, ¿no? Porque esto lo que hace, ya lo expliqué antes en el otro video, la iluminación global lo que hace es poner sombras en lugares donde la luz no debería de llegar. La luz, por su manera de comportarse, pues va directo, y cuando llega a un objeto, pues este objeto hace que la luz se disperse por todos lados, ¿no? Entonces, aquí la luz, pues como no le está llegando alrededor, pues esto ya lo expliqué, ¿no? En el video anterior.
Pero bueno, ¿no? Aquí una pequeña explicación bastante más básica de ello. Quiero buscar un arma para defenderme, pero no hay. Había un cofre atrás, pero bueno, se me fue la onda, ¿no? Pueden notar en la parte de Nanite, pueden notar que los edificios son un poquito más complejos en el sentido de, como he dicho antes, los polígonos. Se nota, no se nota mucho en los edificios, o sea, sí se nota, ¿no? Pero posiblemente a varios de ustedes no lo vayan a notar. Pero sí se nota, donde se nota bastante. Y está pasando el carro de, no sé si se alcanza a escuchar, ¿no? Bueno, en donde se nota y bastante es en los árboles, se nota bastante en los árboles. Vamos en el agua porque tenemos también lumen en reflejos. Dense cuenta de una cosita. Aquí, se dan cuenta cómo los árboles se reflejan casi que en su totalidad en el agua. ¿Lo pueden ver? Miren cómo se refleja casi que a la perfección, ¿no? Nada más que pues por el movimiento del agua se está, ¿cómo decirlo? Se está moviendo un poco la imagen, ¿no? Del reflejo, pero se nota bastante bien el reflejo en sí. Como he dicho antes, en los árboles, lo de Nanite, la cantidad de polígonos se nota bastante más detallado. Ahorita lo vamos a ver con estas opciones desactivadas. Ya estamos aquí en una partida y ya podemos darnos cuenta ya desde aquí mero, desde, bueno, pues el punto de partida, ¿no? Como Lumen y Nanite ya está desactivado. Los árboles, por ejemplo, ya se ve que los polígonos son bastante simples. De hecho, ya no se ve la estructura del árbol, se dan cuenta que ya no se ve tal cual, o sea, ya se ven como planos atravesados, ya no se ve más detallado la cuestión de las hojas. El piso lo mismo, igual lo de lo de lumen. La cuestión de iluminación global ya, o sea, no hay nada de sombras ni nada parecido. Bueno, creo que lo notaron ya, muchos de ustedes ya lo habrán notado. Pero aún así vamos a caer en el mismo lugar para que vean ustedes también lo de los edificios, ¿no? Quiero que lo vean también allá en el mismo lugar, que hagan ustedes la comparativa, que ustedes mismos lo vean. Ya se está empezando a notar desde aquí, o sea, miren los árboles ya. No están todavía cargados al 100% por la distancia, pero ya a partir de aquí ya se empiezan a notar la diferencia. En el otro incluso con la distancia ya empiezan a verse más detallados. No recuerdo en qué casa caí, creo que en esta incluso. Pero bueno, quiero, aún así, como casi todas las casas son casi iguales, pues me interesa más que nada que vean la diferencia. Ok, oye, el cofre está aquí arriba, creo. Agarra esto que te va a servir. Ahora con este rendimiento ya me los puedo matar a todos, si es que no me matan antes. ¿Qué es esto? Esto no. Bueno. Ahí está, muerto. Ok. Vamos a la agüita. Que por cierto, quien quiera jugar conmigo o verme ahí, estar ahí acompañándome, tengo un canal secundario donde subo, bueno, a ver, en mis tiempos libres en los que juego, pues digo yo, bueno, voy a aprovechar y me grabo, ¿no? Entonces me grabo cuando juego, sacando profit hasta de mi tiempo libre. Bueno, a ver. Lo hago simplemente. No me acuerdo en dónde estaba yo. Ah, era allá. Era más para allá. Espera, quiero esto. Vamos para allá. Aquí estamos. Estamos más o menos en el mismo lugar. Más o menos. Vamos a ver el piso. ¿Se dan cuenta que el piso no hay reflejos prácticamente? Ahí se ve un poquito la colina de aquí, pero... O a lo mejor la de atrás. No, tiene más, parece más que es la de allá. Bueno, los reflejos. ¿Se dan cuenta cómo prácticamente ya son inexistentes? Ya no existen, no hay reflejos, son reflejos muy... ¿Ok? Son reflejos muy simples, ya no existen, ya no están. Y antes con Lumen podíamos ver casi detalladamente el reflejo de los árboles del fondo. Y... Ah, bueno.
Y pues esto es Lumen y Nanite, ¿no? Dos tecnologías presentadas por Epic Games, como ya lo he dicho antes, muy interesantes. Como lo he dicho antes, lo de Lumen trata de simular cómo se comporta una luz. Como he dicho antes, ¿no? La luz lo que hace es ir en línea recta y cuando se choca con algo se esparce hacia todos lados, ¿no? Es típica física de una luz. Lumen intenta hacer lo mismo, casi como el Ray Tracing, pero sin llegar a hacerlo. Es decir, Ray Tracing hace prácticamente lo mismo, pero son diferentes. No lo voy a explicar aquí tan detalladamente. Pero bueno, es prácticamente Ray Tracing, pero sin llegar a ser Ray Tracing. Y pues espero que se haya entendido. Que si tienen una duda me la pueden dejar en los comentarios. Y nada, que disfruten de estar creando sus propias configuraciones personalizadas. Y tengan sus grandes experiencias. Que tengan éxito. Nos vemos.